En Madre Libertad presentamos el programa educativo que dirige el Máster Segundo Samaniego Ponce, Educando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra. Escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y viernes a partir de las 4 de la tarde, Educando en Libertad. Sobre algunas de las características que las iniciamos y las comenzamos a detallar en la edición anterior, el manual de Carreño, de Manuel Antonio Carreño, nos dice que estas normativas, dadas por él en sus libros, tuvieron su auge a principios del siglo XX. Hoy en día se conservan muchos de estos manuales que fueron pasados de generación en generación o que fueron heredados por los abuelos. Mire usted, qué importante. Claro, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es cuando cogió fuerza este manual de Manuel Antonio Carreño. En muchos países, no solo en Venezuela, en Perú, sino también en Colombia, en Ecuador, y se proyectó hacia el sur, Argentina, Chile, Uruguay, etcétera. Es decir, todo la orbe del continente americano se vieron contagiados por esta acción totalmente positiva que nos daba este famoso texto, en la que los niños que se proyectaban ya antes de ir a la escuela, ya los padres decían: hey, cuidado, esto se hace así, no se come de esa manera, a lavarse las manos antes de comer. Señores, ahora, ¿qué es lo que vemos? Ya los niños ni siquiera les obligamos a que se laven las manos antes de comer, sino que ahora están con el celular al pie del caldo, al pie de la segunda comida, y se enfría la comida y pasa lo que sea, y más atención le dan al celular. Señores, eso, claro, no existía el celular en la época de Carreño, pero eso nosotros como jefes de hogares, en cada una de las familias, debemos prohibir aquello. Comer es comer, y siempre hay que orar antes de comer, y bendecirse porque hemos tenido acceso a una comida. ¿Cuántos niños y cuántas familias no pueden comer porque no tienen dinero? Y sin embargo, a veces nos damos el gusto de desairar la comida que nos brindan nuestros padres porque a lo mejor algo no nos gustó. Eso es incorrecto. Todo eso es parte del manual y fue heredado de generación en generación. Mire, ya sea porque algunos adquirieron el manual, ya les dije que son alrededor de 350 páginas que tiene el texto, u otros a través de la transmisión de conocimiento desde las escuelas, y así se fue generando este cambio de conducta, porque fue en realidad un gran cambio que se dio en esa época, y lo vivimos, creo, sin lugar a dudas, hasta casi finales del siglo XX, aunque ahora en el siglo XXI, el siglo de la luz, el siglo de la tecnología, parece que definitivamente ya nadie sabe qué es o qué comprenden el manual de Carreño. Continúo. En el caso del manual de Manuel Antonio Carreño, se sigue publicando todavía en varios países, y aunque ya no es tan usual consultarlo, algunas de sus normas siguen vigentes. Claro, ya no se lo consultan porque ya no se dan este tipo de educación en los planteles educativos, cuando esto deberíamos tenerlo de educación inicial, básica, hasta el bachillerato. Como ya no se lo dan, a pesar de ello, algunas normas contempladas en este texto siguen vigentes. Así podríamos decir que jamás podría decaer ni desaparecer normas como aquella de respetar a los padres, asearse antes de salir de casa, caminar sobre la acera, saludar a las personas mayores, recrearse de manera normal y tranquila en los momentos del recreo y en los momentos de sano esparcimiento en sus hogares, así como también salir bien peinadito de su casa
lustrados los zapatos y observar que su camisa esté bien abotonada. Estas insinuaciones que las tenemos en el manual son de primer nivel. Eso jamás podrá perderse. Y si de generación en generación en los hogares se sigue impulsando estas normas, señores, tenemos un joven bien criado, un joven que no va a tener el tiempo para estar parado en las esquinas aprendiendo solo malas costumbres. ¿Cuántas veces hemos observado con tristeza, con pena y al mismo tiempo con indignación cómo algunos amigos, entre comillas, les enseñan a fumar, les enseñan a beber a los menores de edad? Y decía con pena, porque esa mente de ese joven se está destruyendo. Está en el camino de la destrucción. Y del alcohol, del cigarrillo, están a un paso de la droga. Ese cáncer que está matando a miles y miles de personas en el mundo, que nos enloquece. Producto de esta actitud negativa, se dedican a la delincuencia juvenil, al robo, al vandalismo, al saqueo, y a un pasito están cuando han asesinado a algunas personas. Señores, si aplicáramos correctamente estas normas que le enseñan al niño a sentirse importante, a sentirse a ese joven de 14, 15 años, respetuoso con los mayores, solidario con sus compañeros, vamos a tener una generación positiva en el devenir. Pero no me va a decir algunos de ustedes que no se sienten mal cuando observan a estos jóvenes en malas condiciones físicas, producto del exceso de alcohol, cayéndose en media vía, atropellados ahí por algún carro. Eso lo vemos todos los días en la crónica roja de la noticia. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros para tratar de evitar aquello? Claro, señores, hay que mejorar la educación, pero la educación desde el hogar. ¿No ve que es fácil? Algunos padres cómodos, no, allá la escuela que se encargue. No, señores. Usted debe comenzar en su hogar a decirle, hijo, cuidado, estas son las normas. No podemos apartarnos de este andarivel, porque este es el andarivel correcto de la vida. Cuando Carreño decía, lo dividió él su manual en dos partes. Deberes morales del hombre, mire usted el título, deberes morales del hombre. Cuando habla del hombre, estaba hablando del hombre y las mujeres. Y urbanidad. Estas son las dos fases que se dividía su gran libro. Deberes morales del hombre y urbanidad. Cada uno contiene capítulos donde se dan a conocer las lecciones aplicables en distintas situaciones y espacios. Para todo hay un momento. Contiene subcapítulos donde se presenta y se jerarquiza lo contenido en el capítulo. Está entrelazado. Esta estructura facilita la lectura del manual, ya que si se necesitaba consultar un dato en específico, por ejemplo, modales en la mesa, no era necesario leer todo el manual, sino consultando el índice. Y posteriormente el lector encuentra todo lo que necesita en el área de urbanidad. Al inicio de cada capítulo y subcapítulo se justifica la existencia de esa regla y se concluye con la presentación de las normas. Algunas ediciones del manual contienen imágenes que ilustran la norma o sugieren algún movimiento corporal adecuado para la situación. Por ejemplo,
la postura correcta para rezar, la forma como debemos sentarnos alrededor de la mesa, no apoyar los codos, cómo sostener en las manos los cubiertos, entre otras. En la edición del año 1865 se determinan en este manual de Carreño los dos grandes capítulos. El uno dice deberes morales del hombre y tiene 4 capítulos. El primero, de los deberes para con Dios. Esto a nadie le hace daño, salvo que las familias sean ateos. Pero en el capítulo de los deberes para con Dios, esto es universal para cualquier religión, de todas las personas que creemos en Dios. Capítulo 2, de los deberes con la sociedad. Y aquí están los subcapítulos: deberes para con los padres, deberes con la patria y deberes con nuestros semejantes. Miren ustedes, qué importante, qué importante. El capítulo 3, deberes con nosotros mismos. En nosotros mismos está indiscutiblemente la presentación personal. Usted no puede ir a la escuela, al colegio, a las clases, a una reunión formal con una indumentaria que no es la correspondiente. Usted no debe ir a sus clases o algunas actividades particulares despeinado. No puede salir con los zapatos sucios. Eso habla mal de la presentación personal suya. Y eso nos está diciendo el capítulo 3 del Manual del Carreño, cuando dice, el gran capítulo se llama Deberes con nosotros mismos. Esto tiene que ver lo que en psicología más tarde, o sea ya a inicio del siglo XX, se llamaba ese estudio relacionado a la autoestima del ser humano. La autoestima es un valor especial en la persona. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos analizando del Manual de Carreño. Y el capítulo 4 de este gran capítulo que se llama Los deberes morales del hombre, dice deberes con la mujer. Mire ustedes, ¿cuándo hemos dejado de respetar y de enaltecer a la mujer? Cuando Carreño nos enseñaba que a la mujer jamás en la vida se la debe irrespetar, jamás se la debe vejar, peor golpear o hacer actos de violencia. ¿Desde cuándo? Mire, desde el año 1865. Y esto se ha venido insistiendo por varias generaciones y ha dado resultados. Nosotros vemos en nuestros hogares cuando nuestros padres golpeaban a nuestras madres. Bueno, algunos podríamos buscar algunos justificativos por qué ahora se da. Entre ellos, el desconocimiento de estas normas de sana convivencia. Y el otro es el descuido de cada uno de los hogares. Cuando desconoce que sus hijos ingieren licor, fuman cigarrillos, están en drogas, allí viene el problema de la violencia intrafamiliar. Este es el problema serio que tenemos actualmente en todas las sociedades. Vamos a ver ahora el capítulo, el otro capítulo que trata este Manual de Urbanidad y Buena Manera de Manuel Antonio Carreño. Ese gran capítulo se llama Urbanidad y comprende 8 subcapítulos. El primero, principios generales de la urbanidad. Oiga, preguntémosle a cualquier persona de entre los 20 y 25 años si sabe lo que es la urbanidad. Nunca la han escuchado.
porque justamente esa generación es la que se sintió desprotegida cuando vinieron los quicuyos del Ministerio de Educación y de algunos gobiernos de turno que excluyeron de los currículos de estudio esta materia de moral, urbanidad, cívica, lógica y ética. Y ellos, claro, no son culpables del desconocimiento. En eso le damos la razón. Pero también hay la autoeducación. Ahora tenemos internet. Entremos un momento. Veamos qué dice todos los enunciados del manual de Carreño. Analicemos los contenidos de la moral pública, la moral privada, la moral social, la moral religiosa. Es cuestión de leer. No nos dejemos abatir, porque a lo mejor en el plantel, en la escuela, en el colegio, no recibimos algún conocimiento científico. Pero recurramos ahora a la ciencia. Entremos a internet con 2 clics. Usted ya tiene el conocimiento ahí en su monitor. Leamos. Hay que entretenerse. Esto no es nada difícil. Lo importante es que su autoeducación se fortalezca. Y no solamente que la lea, la asimile, reflexione, la entienda, sino también la aplique en cada una de sus actividades cotidianas. Seguimos con los subcapítulos. El primero le decía a principios generales, el segundo del aseo. El aseo personal. ¿Cómo debe ser la forma de vestirnos? ¿De qué manera debemos cuidar y asear la habitación? Y proteger el aseo de nuestros hermanos menores. Claro, a ellos hay que enseñarles. Todos los días hay que enseñarles de lavarse la boca, de cómo se deben bañar, etcétera, etcétera. Su capítulo número 3. ¿Cómo deben ser las normas de conducta dentro de la casa? ¿Cómo debemos vestirnos dentro de casa? ¿Qué debemos hacer al levantarnos? ¿Cuál debe ser el comportamiento que debemos tener siempre con la familia? Y la forma de llevarnos bien con los vecinos, comenzando por el saludo. Oye, hay vecinos que no les gustan saludar. Buenos días y no contestan. No importa, usted no se sienta mal. Siga saludando. Buenos días. Buenos días. No perdemos nada con saludar. En su capítulo número 4, normas de conducta fuera de casa. ¿Cómo debemos actuar en la calle, en la iglesia y en los planteles educativos? Mire ustedes, la conducta fuera de casa. ¿Cómo debe ser el comportamiento de la persona en la calle, en la iglesia y y donde recibe su educación, llámese escuela o colegio? Qué importante es que es todo esto. Pero si no sabemos las normas básicas de comportamiento, señores, desgraciadamente en nuestro medio, lo primero que hacemos cuando salimos de casa es irrespetar a los demás, no reconocer el derecho de los demás, y eso es incorrecto hacerlo. Luego el capítulo 5 de este manual de Manuel Antonio Carreño nos dice cómo debemos actuar en la sociedad, de qué manera deben ser las conversaciones. Mire usted, nos encontramos en un sitio
y las personas están conversando sobre religión, y nosotros, como sabemos algo de religión, también participamos en la conversación. Si ese pequeño conglomerado está conversando sobre los huracanes que azotan el Caribe, como nosotros hemos leído, estamos actualizados, participamos en la conversación. El manual nos induce de que la persona debe estar actualizada para que nuestra conducta dentro de la sociedad sea totalmente adecuada. Participar en las conversaciones. ¿Qué debemos hacer cuando realizamos una visita a unos amigos, a la familia o a compañeros de trabajo? ¿Cómo debe ser nuestra conducta cuando nos invitan a participar a la mesa, en una comida, en un desayuno, en un café, etcétera? Y de qué manera es importante también que participemos en cualquier tipo de juego recreativo que exista en el medio donde estamos en ese momento distrayéndonos. Esto es medular, porque si están un grupo de personas, amigos, vecinos, participando de un evento deportivo, participemos. Yo no soy buen pelotero, no importa, participe, distráigase, utilice todos los recursos del medio para que los vecinos valoren y se den cuenta de que usted es una persona extrovertida, que le gusta a usted estar de alguna manera comprometido con lo que tiene que ver con el desarrollo natural de los juegos. Porque si nos dicen juguemos al trompo, juguemos al trompo. Yo no aprendí. Bueno, en ese momento que sea, hago algo y me pongo a aprender. Pero señores, no nos dejemos a un lado cuando nos piden que participemos, como por ejemplo en la escuela. Nuestros hijos invitan a los padres y que hay carrera de ensacado, carrera de la cuchara con huevo, juegos de naipe, todo. Participemos. Eso es bonito. Ahí nos conocemos con los demás papás y mamás de los niños que están en el mismo grado de nuestros hijos. Ahí nos integramos. Ahí recién nos damos cuenta de que el papá de uno de los niños ha sido mi compañero hasta de la escuela, del colegio, y no me recordaba. Ahí socializando, señores, logramos identificarnos mejor. ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera contribuimos a la sociedad con nuestras actividades profesionales? Sea como educador, sea como comerciante, como lo que sea. Pero todos hacemos aportes importantes. Luego dice que en el año 1875 se dio la 26ª edición de este manual de Urbanidad y Buena Manera de Manuel Antonio Carreño. Y esta edición todavía conserva el texto original. Contiene algunas litografías y es posible encontrarlas en internet. Hagamos un esfuerzo y entremos a internet. Ahí está, señores. Ahí está. A mí me da gusto porque la sugerencia que hacemos aquí, ya muchas personas que me han llamado al celular me han indicado de que se han puesto prolijas en investigar esto del manual de Manuel Antonio Carreño, y se ha encontrado con unas novedades pero lindísimas. Y están actualmente ya leyendo en internet todo el manual de Carreño. Qué gusto que me da. Mis felicitaciones para esa persona. Las últimas ediciones que ya se encuentran a la venta, siempre conservan el texto original. Claro, ya como es usual, están desactualizadas algunas de ellas. La mayoría todavía se sustentan para las buenas costumbres
y los buenos hábitos que debe tener una persona del siglo XXI. Miren, no nos sirve de nada cuando encontramos a un joven inteligentísimo, muy creativo, emprendedor, señores, y le gusta andar con los zapatos sucios, o le gusta andar solo en camiseta, y cuando va a un evento formal no quiere usar camisa a pesar de la rabieta de su mamá o de su papá. Señores, esto es parte de las cosas que nos han hecho falta. Introducir este manual de Carreño de hace algunos años atrás, porque el joven se ha criado observando falsos ídolos, ídolos que han sido, que siempre han indicado que a ellos lo que les interesa es ser inteligentes y nada más, y no es así. La inteligencia va con otros caracteres del ser humano: la humildad, la solidaridad, el respeto. Muchos de estos jóvenes ya no nos respetan, se creen muy sobrados, e inclusive a la persona de la tercera edad la tienen a un lado. Creo que es un grave error, porque todos contribuimos a una formación integral del ser humano, pero no es correcto pensar de que usted o yo somos dueños de la verdad. No es así. Aquí el aporte es general. Siempre estamos buscando lo mejor de lo mejor para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para el medio circundante, para el entorno familiar. Tenemos que buscar lo mejor de lo mejor. Pero sí les hace falta a la juventud actual muchas de estas indicaciones que nos trae el Manual de Urbanidad y Buena Manera de Manuel Antonio Carreño. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la sugerencia de todo esto que acabamos de analizar? Porque indiscutiblemente nosotros inyectamos a cada uno de ustedes para que entre a internet y busque el manual de Urbanidad y Buena Manera de Manuel Antonio Carreño. Búsquelo, lea. Ese es el estímulo que queremos realizar a través de este importante medio de difusión colectiva. Pero usted se va a enriquecer, y si usted es muy joven, es padre de familia, comience con su prole, comience con ellos a inculcarle y tratar de que en el plantel dar ideas, cómo buscar acciones integracionistas para poder elevar lo que tiene relación con el conocimiento de algunos hábitos de aseo, de responsabilidad, de solidaridad, que le hace mucha falta a nuestros niños. Esto es importantísimo. Si este proyecto de la reinserción de estas asignaturas como moral, urbanidad, cívica, lógica y ética, lográramos realizarla en los currículos como los teníamos anteriormente, créanme que ahí se vino una nueva faceta en la futura vida de las personas que reciban la educación a partir de ese momento. Porque ya lo hemos visto por todos los lados, la falta que nos hacen estas normas de sana convivencia, de higiene, de buen ejemplo, de respeto, de valoración, del uso correcto de los derechos. Por eso que tenemos personas carentes de cultura elemental, y que cuando salen del país, allí se dan cuenta lo que no aprendieron aquí, allá lo aprenden, pero lo aprenden a las bravas. Porque cuando cometen un desliz en cualquier lugar, señores, ahí viene la sanción, y ahí a nadie nos gusta cuando nos golpean el bolsillo. Hay que preparar al niño, hay que educar al niño, hay que concienciar al niño para evitar castigar al hombre. Porque ese hombre que nunca asimiló lecciones tan hermosas de la vida como
lo que se refiere a la moral, a la urbanidad, a la cívica. Será una persona que en el futuro estará como un árbol torcido, difícil de enderezar. Desde niño debemos reforzar cada una de sus habilidades, sus conocimientos, sus costumbres, para que de joven no tengan ningún problema. Ahí terminamos lo relacionado a este hermosísimo libro, Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, de Manuel Antonio Carreño, editado en el siglo XIX y que perdura hasta hoy en el siglo XXI. El resto se lo dejo a ustedes. Tomen la iniciativa, ingresen a internet, lean el manual, que nunca nos hace daño tener mayores conocimientos sobre normas que deben ser primarias en el desenvolvimiento del ser humano. Hoy las extrañamos, pero lo medular estaría en que el gobierno nacional impulse una reforma curricular para la reinserción de estos conocimientos que son importantes en la vida del ser humano. Muchas gracias, compañeros, amigos, y Dios mediante nos vemos el próximo día viernes. Educando en Libertad llega a ustedes gracias al auspicio de EMAPAC, Ente Municipal de Regulación y Control, Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil.